Corrientes artísticas en Europa, España y América. El universalismo constructivo, una corriente estética creada por el artista uruguayo Torres García y desarrollada en el extenso libro del mismo nombre, con 1000 páginas que cuenta la obra y que se publicó en 1944. Destacan aspectos metafísicos del arte y al movimiento estético promulgado por el taller Torres García. Metafísicos es más allá de las ideas, es decir, del mundo que no se ve a través de los sentidos. Y por cierto, una figura muy importante en América Latina, que en España no es muy conocida, Torres García. El neoplasticismo, un movimiento artístico iniciado en los Países Bajos en 1917 por Piet Mondrian, también ha sido denominado constructivismo holandés por su paralelismo con el constructivismo soviético, está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias. El arte puro es línea y color unidas en un mismo espacio. Al final es un arte pues muy importante, muy conocido en Europa, en España no tanto, y que ha dejado un legado junto a Mondrian como otros artistas neerlandeses. El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado por el dadaísmo, que fue contrario a la Gran Guerra y a la burguesía. El constructivismo soviético, un movimiento artístico que se desarrolló en Rusia durante el siglo XX, transcurrió entre 1921 y 1932. Este tuvo un gran desarrollo profundo cuando, bueno, se produjo la Revolución de Octubre de 1917 por los bolcheviques, que fueron los que lograron la victoria. El primitivismo, un movimiento artístico surgido en Rusia y defendido por algunos pintores de la Sota de Diamantes, que privilegian las formas ingenuas y primitivas del arte, la imaginería popular, los iconos, las enseñas de los comerciantes, los platos pintados, los objetos y los colores de la cultura de Diamantes. Figuras como Aristav Lentulov, que fue artista ruso con la obra Self-Portrait de 1915, Maskov, artista ruso, con la obra Portrait de 1943, Kuprin, escritor que perteneció al realismo, con la obra Garnet Brasselet de 1911, Esther, pintora rusa, y bueno, Burlik, tanto Vladimir como David fueron también artistas, sobre todo David Burlik, que fue artista, ilustrador y publicista ruso, nacionalizado más tarde estadounidense con la obra The Claims de 1954. Son figuras pues, conocidas en Rusia y no tanto a lo mejor en la cultura occidental europea, pero bueno, en gran parte de Europa Oriental sí son figuras muy conocidas e importantes por el legado que dejaron en la cultura más o menos del primitivismo y sobre todo de la zona rusa. En España no son muy conocidos. El arte precolombino o arte prehispánico, conjunto de obras artísticas e intelectuales dentro de la escultura, arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pinturas realizadas por nativos del continente americano. Es decir, es un arte dentro de la cultura al final nativa de América y todo ello, muy importante, totalmente olvidado por Occidente, pero que en América es muy importante y ha impregnado en la cultura anterior a la conquista de los europeos. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1917, bueno, impulsado por Pablo Picasso y Georges Branque, figuras además artísticas, tanto españolas como francesas, muy importantes, no solo en sus países, sino a nivel universal del arte. Y luego, iniciado por otras figuras como Metzinger, Glazes, Delanau, también su mujer, Juan Gris, María Blanchard y Apollinaire, figura además muy importante en la literatura francesa. Los iniciadores del cubismo, Pablo Picasso, que fue pintor y escultor español, creador del cubismo, junto a Georges Branque, que también fue pintor y escultor, y la obra de Picasso, El sueño de 1932, una obra muy conocida, pero claro, la más conocida de Pablo Picasso es El Guernica, lo que se produjo tras, bueno, sí, tras los bombardeos de los regímenes fascista y nazi, tanto italiano como alemán. Y la obra de Branque, Violín y jarra, de 1910.
Y bueno, La obra del sueño es de 1932, de Pablo Picasso. Singer fue pintor, poeta, teórico y crítico de arte francés, perteneció al puntillismo, impresionista, más tarde a otras corrientes de los ismos, como fue el fauvismo o el cubismo, con la obra Tea Time de 1911. Gleses fue pintor francés, la obra Mujer con animales de 1914, Delanau y Robert y Sonia, bueno, pues los dos. Robert Delanau fue pintor francés con la obra Reading de 1912 y bueno, Delanau, Sonia Delanau fue pintora y diseñadora rusa que se nacionalizó francesa con la obra Primas eléctricas de 1913 y los dos pertenecieron al simultaneísmo, empleo del color como medio de crear espacio y forma en un cuadro. Juan Gris es una de las figuras más conocidas del mundo de la pintura contemporánea, porque fue pintor, ilustrador español, también perteneció al cubismo, como Pablo Picasso, como otras figuras importantes del periodo de los sismos del primer tercio del siglo XX, no solo en Europa, en España, sino a nivel internacional. Y Apollinaire fue poeta, dramaturgo, teórico, crítico de arte naturalizado francés, de ascendencia bielorrusa polaca, que nació en Italia con la obra Caligrama de 1918, y María Blanchard, pintora española que perteneció al cubismo, se la conoció como la gran dama del cubismo, totalmente olvidada, quedó olvidada por sus bueno, contemporáneos masculinos como Pablo Picasso, Juan Gris y otras figuras como Branques en Europa. Y María Blanchard fue una figura artística más importante y totalmente desconocida porque, bueno, pues en aquella época ya sabemos lo que sucedía. Y bueno, con la obra Mujer con abanico. La regla o proporción áurea es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. 1 más 1 son 2, o 13 más 21 son 34. Y la relación que existe entre cada pareja de números consecutivos, es decir, si dividimos cada número entre el anterior, se aproxima al número áureo, que es 1,6, ta, 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 ta. Fibonacci fue el creador al final de la regla, siendo uno de los matemáticos más importantes de Europa, de la República al final de Pisa, de ahí que fuese una de las figuras más destacadas en el mundo científico de la matemática en todo el periodo medieval. Y con ello finalizo comentar, si os ha gustado este recorrido de las principales corrientes y una parte matemática eh, en torno a la historia, darle a like, suscribiros, tengo el grado de historia y os mando saludos. Adiós.